Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 2 de diciembre, bienvenidos a Primer Click. Nuevas amenazas de Trump y los problemas fiscales en Francia dan impulso al dólar. Las fábricas chinas aceleran su producción y Stellantis es la protagonista de la sesión. Bienvenidos al inicio de una semana que va a estar marcada por los problemas políticos en Francia, por la Reserva Federal y todo esto en un marco permanente, ya podríamos decir, de expectativas en torno a cuáles serán los primeros pasos de la próxima administración de Donald Trump. Ya vemos esta mañana en el mercado un efecto directo de las palabras, de sus nuevas amenazas hechas durante el fin de semana a través de su propia red social. El sábado, Donald Trump amenazó a los países del bloque de los BRICS, los grandes países emergentes, Brasil, Rusia, India, China, con aplicar aranceles de 100% a sus productos si no cumplen con una exigencia, y es comprometerse a no crear una moneda y a no respaldar cualquier otra moneda, apuntando directamente al yuan chino, que busque desafiar el liderazgo del dólar como moneda de reserva internacional. Trump dijo que esta es una condición si quieren seguir accediendo al maravilloso, al increíble mercado estadounidense. Su declaración se interpreta como una señal de que la administración estadounidense va a defender al dólar, pero también revive la incertidumbre sobre cuán radical va a ser la postura de Trump ya una vez sentado nuevamente en la Casa Blanca. Hay opiniones divididas, hay algunos analistas, son los menos, que están advirtiendo que Trump va a ser esta vez más radical. La idea más común, la idea que más se repite, es que estas amenazas están sirviendo de marco, son el punto de partida de las negociaciones que va a comenzar a hacer la administración de Trump, su equipo de delegados en el área comercial, país por país e incluso empresa por empresa. Es decir, la amenaza de alzas de aranceles se utilizaría para conseguir cambios de comportamientos, por ejemplo, que los países europeos aumenten más su gasto en su propia defensa o que grandes multinacionales traigan su producción hacia Estados Unidos y así caso por caso. En Bloomberg Economics hacen un estudio de lo que fue el primer gobierno de Donald Trump, más otros inputs, y aunque reconocen que es bastante volátil, que es bastante difícil hacer una predicción muy concreta, sí prevén que el alza de aranceles comenzaría a mediados del próximo año, que se realizaría en 3 fases y que afectaría principalmente a China, que vería triplicar las tarifas de sus productos que van hacia Estados Unidos, pero que también afectaría con fuerza a México, a Canadá y a Vietnam. Eso no quiere decir que no vayan a haber otros países afectados. Los analistas de Bloomberg Economics creen que veremos un alza general del arancel promedio de Estados Unidos a casi 8%, es prácticamente triplicándose hacia 2026. El mercado está reaccionando no muy favorablemente a esta volatilidad. Hay que decir que hay otros factores, no solo la amenaza de Trump. Vayamos a Asia, donde el índice regional sube 0,67%, lo hace impulsado por las acciones chinas. El índice de Shanghái sube 1,13% y es una reacción a la publicación del índice PMI de manufacturas en su medición privada, la medición que hace el banco la consultora Caixin, y este índice mostró el mayor salto mensual en 5 meses. El índice llega a 51,5, profundizando su avance en un área de expansión y se interpreta como una señal de que las fábricas, que la industria china está acelerando su producción y sus ventas para anticiparse a una eventual alza de aranceles en Estados Unidos una vez que Donald Trump llegue al poder el 20 de enero. Los futuros de Wall Street operan con caídas moderadas
en torno a 0,13, 0,17%, quizás tomándose también un respiro de ese buen mes que tuvieron en noviembre. El mes pasado fue el mejor de este año para las acciones estadounidenses. Y algo a destacar es que el índice de las small caps, el índice Russell 2000, anotó un alza de casi 10%, similar al alza registrada por el Nasdaq. Esto nos da una idea de que el favoritismo por las acciones estadounidenses va más allá de las tecnológicas. Vamos finalmente a Europa, donde se concentra la atención del mercado esta mañana. Parte importante de lo que está pasando con el dólar tiene que ver también con la debilidad del euro. La divisa estadounidense sube 0,64%, no solo por esas palabras de Donald Trump el fin de semana, sino también por los problemas que afectan al euro. Hay el temor de que la crisis política francesa se expanda a una crisis mayor en la eurozona. Y hoy es una jornada decisiva porque el gobierno de Michel Barnier, el primer ministro, se negó a ese ultimátum que le dio la derecha de Marine Le Pen el viernes pasado para hacer cambios al proyecto de presupuesto 2025. No solo la derecha, sino también el bloque más radical de izquierda, ambos coinciden en demandar al gobierno de Michel Barnier, primer ministro de Emmanuel Macron, que retire del presupuesto los esfuerzos para recortar el gasto fiscal. Se pide que se elimine el retiro de subsidios, que se eliminen los intentos de alzas de impuestos, se demandan mayores gastos sociales. Y el bloque de izquierda ha amenazado con introducir hoy un voto de no confianza contra el gobierno. Y Marine Le Pen tendrá que decir esta tarde si va a apoyar esa moción que podría concretarse ya el miércoles. Si el gobierno no sobrevive este voto de no confianza, Macron tendrá que nombrar a un nuevo primer ministro. Pero si logra pasar la prueba de esta semana, todavía está bajo amenaza porque entonces habría que votar el presupuesto 2025 antes de Navidad y podría enfrentar entonces también una nueva moción tratando de sacarlos del poder. Pueden leer más detalles sobre la crisis en Francia, cómo es el resultado de la criticada decisión de Emmanuel Macron de haber disuelto la Asamblea Nacional y llamar a elecciones legislativas y cómo impacta a Europa en la última edición de Señal de F que se publicó este fin de semana. Y voy a colocar el link del artículo en las notas del podcast para que lo puedan leer con más detenimiento. Hay también noticias de empresas que están impactando en la sesión. Tenemos a Stellantis como la protagonista, al menos en la sesión europea. La automotriz ve caer sus acciones más de 8% después de anunciar la renuncia de su CEO, Carlos Tavares. Él es uno de los hombres más insignes en la industria automotriz. Asumió hace 4 años el mando de Stellantis y hubo un conflicto con el directorio respecto a la estrategia. Es una automotriz que, al igual que otras firmas europeas, alemanas, están enfrentando fuertes caídas en sus ventas. Revisemos qué tenemos en la agenda para hoy. La atención de Wall Street va a estar en las declaraciones de banqueros centrales. Tendremos entre ellos al vicepresidente de la Fed, Christopher Waller, pero el foco va a estar el miércoles en la conferencia que tiene agendada Jerome Powell, el presidente de la Fed. Tenemos al mercado dando un 60% de probabilidad de que la Fed recorte la tasa de interés en 25 puntos base en su reunión de este mes. Este va a ser uno de los puntos más importantes en la agenda esta semana, avanzando hacia el viernes, cuando se publicarán los datos del mercado laboral de Estados Unidos. Antes de eso, tendremos, ya les digo, las declaraciones de varios banqueros centrales. Hoy Waller destaca en la agenda. También la Reserva Federal va a publicar hoy el estado de su hoja de balance. En la eurozona tendremos ya pronto la tasa de desempleo correspondiente a octubre. En México y Brasil, datos PMI de manufacturas. Y en Chile, el Banco Central publica el IMASEC de octubre. Ya que hablamos de Chile, para despedirnos, revisemos los titulares de Diario Financiero.
En el titular principal se recoge un estudio de la OCDE que muestra que Chile es el país del bloque con la mayor pérdida de propietarios de vivienda en los últimos 12 años. Además, no se pierde en la entrevista a la directora de presupuestos, quien plantea que la línea del fisco en 2025 es de austeridad. Asegura que, cito entre comillas, si hay desvíos de ingresos, se afrontarán con ajustes del gasto. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden dejarnos sus comentarios, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos ayudará a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.